Bueno, señores, videazo el que tenemos hoy por delante porque vamos a hablar de los datos de Xbox, una Xbox de récord y una Xbox que se sitúa como uno de los 3 pilares más importantes del negocio de Microsoft. De hecho, incluso superando a Windows, algo completamente histórico. Vamos a hablar de esto, vamos a llegar de un viejo conocido que se va a lanzar de nuevo en Game Pass con su nueva entrega, sorpresa o ya no tan sorpresa, lo vamos a comentar en el vídeo de hoy. También vamos a hablar de las novedades que están llegando a Starfield y vamos a hablar también de inXile, chicos, de Clockwork Revolution. Como digo, tenemos un vídeo súper chulo, súper interesante para que conozcáis un poco más los entresijos del negocio de Xbox, las entrañas y el futuro tan prometedor que tiene Xbox, Microsoft y por supuesto lo que engloba todo, Microsoft Gaming. Acompañadme porque tenemos un videazo, como digo, siempre en la casa del Fake Insider. Y señores, ahora me toca el turno de hablar de uno de los juegos first party de Xbox pues que más espero de toda la generación. Llevamos hablando de él pues prácticamente cuando tengo el canal, que es el próximo videojuego de inXile, un videojuego que, como sabéis, se anunció en este último showcase de Xbox de este pasado verano, Clockwork Revolution, que tiene una pinta absolutamente espectacular. En este caso tenemos que hablar de lo que ha ocurrido porque tenemos noticias picantes sobre el videojuego, en este caso confirmadas por el propio estudio. Y es que sí, chicos, muchos habréis visto, no lo cubrimos en el canal ayer porque la verdad es que la noticia salió algo tarde, pero bueno, Embracer ya sabéis que cerró el estudio de Deep Silver Volition, un estudio con muchísimos años de historia. Estamos hablando de un estudio pues que podía tener perfectamente más de 30 años de historia, Volition. Pues bien, lo cerraron por toda esta política de recortes de Embracer y en este caso los veteranos de este estudio, al ver que se habían quedado sin trabajo y después de tantos años trabajando, pues entiendo yo que habían tenido un monto lo suficientemente grande para iniciar una startup, iniciar un nuevo estudio, y ese estudio se llama Shapeshifter Games. ¿Qué pasó? Pues bien, pudimos saber a través de un perfil de LinkedIn que Shapeshifter Games estaba apoyando a un videojuego de Xbox y no sabíamos cuál podía ser. Yo honestamente pensaba que iba a ser State of Decay 3 por el tema de la cercanía geográfica, un estudio en Champaign, Illinois, y más aún teniendo en cuenta que en State of Decay 3 hay muchísimos veteranos de Deep Silver Volition, como expliqué en el canal en más de una ocasión. Pero el afortunado no ha sido State of Decay, sino Clockwork Revolution, en este caso a través de una carta o un comunicado publicado en la web oficial de inXile y firmado por Brian Fargo. Hemos conocido que Shapeshifter Games y inXile van a co-desarrollar el videojuego. Parece que Shapeshifter Games va a ser más que un estudio de apoyo, sino más bien un estudio de co-desarrollo, similar a, por ejemplo, lo que ocurrió con no me sale el nombre, con Perfect Dark, que ya sabéis que está desarrollándolo Crystal Dynamics junto a The Initiative. Hay que entender, para un poco los más jóvenes o los que no tengáis tanta experiencia, yo honestamente esta época de videojuegos pues no la toqué porque prácticamente estaba recién nacido, como aquel que dice. En este caso, Interplay, el estudio en el que estaba Brian Fargo, en el que básicamente se forjaron de los mejores juegos de rol de la historia, pues bien, en este estudio ya en los años 90 colaboraban Volition e Interplay. De hecho, realizaron videojuegos como Descent y Free Space, como ha confirmado Brian Fargo, y en este caso con este acuerdo de codesarrollo va a haber muchas más manos, mucho más trabajo y por supuesto también nos demuestra mucha más inversión en el próximo AAA de inXile. Hay que entender que inXile es un estudio que no tiene tanta experiencia a la hora de desarrollar juegos con mecánicas en primera persona como va a ser este Clockwork Revolution, y es que a pesar de ser un juego shooter en primera persona va a tener muchísimas mecánicas RPG. De hecho, hasta un idiota en Twitter le ha dicho a inXile cómo tienen que hacer su videojuego, que no sabéis hacer juegos en primera persona, un FPS sin más, y la propia inXile le ha dicho como, nah, we chilling, bro. Es que la cuenta de inXile en redes sociales es la mejor del mundo. Pues bien, now we chilling, confío muchísimo en inXile, confío muchísimo en sus mundos reactivos, en sus sistemas RPGs, en sus narrativas sistémicas. Creo que Clockwork Revolution va a ser uno de los mejores juegos de la generación. Como digo, es uno de mis top 3 juegos más esperados de esta generación, junto por supuesto a The Elder Scrolls 6 y al próximo proyecto de ZeniMax Online. Por supuesto, tendremos que esperar un poquitito para saber más del videojuego, porque todavía yo creo que al menos hasta 2025 no tendremos noticias del título, pero sin duda se viene juegazo de inXile y, como digo, con más manos, más inversión y más apoyo, nada puede salir mal.
Y señores, tenemos que hablar de un nuevo aterrizaje a Xbox Game Pass, porque sí, hoy se ha confirmado ya una tradición prácticamente anual, que es la de la llegada del MLB The Show, porque hoy se ha hecho oficial el juego MLB The Show 24, que estará disponible el próximo día 19 de marzo del año 2024, y precisamente hoy hemos conocido los primeros detalles del videojuego, en los que básicamente nos han mostrado al jugador que tendremos en la carátula del videojuego, algo que ya sabéis que muchas veces pues es un acontecimiento. En este caso, el agraciado es alguien que creo que lo merece, uno de los mejores jugadores de béisbol del mundo, dominicano, el señor Vladdy Guerrero Jr. de los Toronto Blue Jays, que es el atleta, como digo, que ocupará la portada de MLB The Show. Y como digo, creo que vale la pena que esté Vladdy Guerrero, y creo que vale la pena que todos juguéis MLB The Show 24, un juego que, vamos, al fin y al cabo el 23 y el 22 son dos juegos que quemé muchísimo gracias a Game Pass, dos videojuegos que tengo el 100% de logros, que he hecho muchísimas horas con los amigos jugando, con Aiden, con Pepe, con Beneca y compañía. Así que yo honestamente os lo recomiendo muchísimo si os gusta el béisbol, os aficionáis al béisbol gracias al juego, como me ha pasado a mí. Y básicamente es eso, chicos, 19 de marzo del año 2024, MLB The Show 24, desarrollado por San Diego Studio, estudio de PlayStation Studios, y videojuego que, como sabéis, estará disponible en Xbox Series X, en Xbox Series S, en Xbox One y por supuesto también disponible día 1 en nuestro servicio de suscripción de moda en Xbox Game Pass. Si queréis jugarlo en otras plataformas como Nintendo Switch o PlayStation 4 o PlayStation 5, pues ya sabéis que tendréis que pagar los 60, 70, 80 dólares, euros de rigor. Así que en este caso, si queréis jugar al béisbol, la manera más accesible y la manera más económica, por así decirlo, es la de Xbox Game Pass. Grandes noticias, como digo, y la verdad es que la portada con Vladdy Guerrero pinta muy bien. Por supuesto, esperamos pues ahora conocer las nuevas funcionalidades del videojuego, a ver si han avanzado más que lo que se avanzó respecto al 22 al 23. Es decir, del 22 al 23 no hubo mucho cambio en mi opinión, así que espero que en este haya más cambios y se mejore aún más la experiencia de un videojuego que me parece, repito, bastante bueno y que el béisbol lo representa bastante bien. Y señores, comienza el bloque del informe financiero de Microsoft, porque sí, Microsoft ha dado las cifras del trimestre del año fiscal, un trimestre que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las cifras que voy a dar, para que siempre lo sepáis, que siempre lo digo y hay mucho retrógrado y mucho tarado por ahí que básicamente se inventan las cosas, las cifras que vamos a dar son en comparativa con el mismo trimestre del año pasado, es decir, el trimestre navideño, por así decirlo, de 2022 y ahora el trimestre navideño de 2023. Lógicamente, lo primero que nos llama la atención es que la división Xbox ha vivido un importante aumento, entre otros factores, gracias a la adquisición de Activision Blizzard King, ya que básicamente este es el primer informe financiero en el que se incluyen las ganancias de Activision Blizzard King dentro de Microsoft. Como tal, en líneas generales, los ingresos globales de la división han crecido prácticamente un 50%, porque han crecido específicamente un 49%, y en este caso un 44% de ese crecimiento es gracias a Activision Blizzard King. Es decir, si Activision Blizzard King no estuviese incluida, Xbox como tal, sin contar Activision, vuelvo a repetir, hubiese crecido un 5%, que no está nada mal. Estamos hablando de empresas que ya generan mucha pasta y que en este caso, a pesar de las malas palabras que han llegado sobre Xbox en los últimos meses, la verdad es que ha crecido bastante con respecto a la Navidad del año anterior, porque es normal que crezca en la campaña navideña, pero ha crecido un 5% en este caso gracias a Xbox, y el 44% extra que hace el 49% es gracias a Activision Blizzard King. Estos son los ingresos globales de la división, unos ingresos globales de la división de Xbox que han alcanzado ni más ni menos que la cifra de 7.100 millones de dólares, una completa barbaridad, y que sin duda sitúa estos trimestres por encima de la mayoría de trimestres de la principal competidora de PlayStation. Para que lo veáis en perspectiva y para que veáis la enorme apuesta de Xbox en el gaming y lo importante que está haciendo Xbox dentro de Microsoft, a día de hoy la sección de videojuegos, el gaming, es la tercera división que más ingresos genera dentro de Microsoft, solo superada por los productos de Office y los servicios de nube, y por otro lado por Azure, es decir, básicamente todos los servicios relacionados con Office y todos los servicios de Azure. Estas son las únicas dos divisiones que superan a Xbox. ¿Qué significa esto? Pues bien, Xbox ha superado ni más ni menos que a Windows. Repito, Xbox
supera a Windows. Supimos recientemente en los últimos informes que había superado a LinkedIn y ahora supera a Windows. Vamos a desgranar un poco más estos números. Activision Blizzard en total, dentro de estos 7.100 millones, está aportando 2.100 millones a los ingresos de Xbox, lo que es una completa locura. 2.100 millones más que, lógicamente, han llevado a un aumento en los ingresos por contenido y servicios, porque Activision básicamente lo único que está creciendo los ingresos de Xbox realmente es en la división de contenido y servicios, porque esta división de contenido y servicios ha crecido un 61%, sí, 61% más que el mismo trimestre del año pasado. ¿Qué partes de Activision y qué parte de Xbox? Pues bien, un 55% de ese aumento por contenido y servicios ha sido por la compra de Activision, mientras que el otro 6% restante se debe al crecimiento por ingresos, por venta de videojuegos y por servicios de suscripción dentro de Xbox. Y por otro lado, algo que no tenía demasiadas expectativas de crecimiento, el tema de las consolas vendidas. Repito, el tema de las consolas vendidas ha crecido también. Como tal, ha crecido un 3%, pero este número tiene cierta trampa. ¿Por qué? Porque los ingresos de Xbox, cuando se habla o se afecta con los servicios de Activision, no deberían ser así. Por tanto, el hardware, si no estuviese Activision, el aumento sería del 20%. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, básicamente hay 7.100 millones de dólares en total y esto ha sido un 61% de, como os he dicho, contenido y servicios. Eso deja más de 1.600 millones de dólares para hardware, lo que es realmente, en términos monetarios, un 20% más. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, hay que tener en cuenta que en los principales mercados en los que se vende la consola Xbox ha sufrido grandes rebajas, grandes reducciones de precio, y que los ingresos, porque aquí no se compara el porcentaje con número de unidades vendidas, sino con ingresos, con cuánto dinero hemos generado con venta de consolas. Pues bien, en este caso se han tenido que vender muchas más consolas que el mismo trimestre del año pasado o que las navidades pasadas, lo que es una muy buena noticia, porque la cantidad es mucho mayor que ese 3 o que ese 20%, porque al fin y al cabo las Xbox han estado mucho más bajas de precio, tanto en Black Friday, que este informe financiero comprende el Black Friday, como por supuesto también a lo largo de la campaña navideña. Así que en líneas generales, chicos, muy buenos números. Los ingresos por contenido y servicios, venta de juegos, Game Pass, están creciendo a un ritmo bastante interesante. Y por otro lado, las ventas de consolas también están creciendo incluso más de lo esperado, porque en los propios pronósticos que hace Microsoft previos al informe financiero no se esperaba un crecimiento tan alto y al final han tenido ese crecimiento tan alto. Así que en este caso muy contento con lo que hemos visto, y se demuestra la salud de Xbox, sobre todo en una etapa en la que había cierto mal rollete, en el que había cierta preocupación, y que parece que a pesar de ello Xbox cumple con las expectativas. Y ahora pues lógicamente habrá que ver lo que han dicho en la llamada. Vamos con la llamada, vamos con el CEO Satya Nadella a ver qué ha contado en la llamada de los inversores y qué datos interesantes nos puede aportar. Y señores, tenemos que hablar de, como os he dicho, la llamada de ganancias, y es que Satya Nadella en este caso ha dado ciertos datos. La verdad es que tal vez esperábamos algunos datos más, pero bueno, ya sabéis que aquí un poco pues dan los datos que se les viene a ellos en gana. En este caso hemos conocido algunos detalles interesantes, como en primer lugar que el xCloud, el juego en la nube, ha crecido un 44% respecto al año pasado, lo que sin duda es una buena noticia para uno de los modelos de negocio que Microsoft está impulsando. Como tal, Microsoft Gaming ha roto todos los récords de usuarios en consolas, PC y dispositivos móviles. Para que lo entendáis, por ejemplo, Microsoft ha confirmado una cifra de 200 millones de usuarios activos mensuales, aunque aquí sí es cierto que yo no sé cómo lo están contando, porque para que lo entendáis, Activision Blizzard simplemente tenía 300 millones de usuarios activos mensuales. Entonces, tal vez ¿cómo decíroslo? Realmente estén contando solo los de móviles. No me ha quedado muy clara a la hora de transcribir la llamada, pero bueno, en general una cifra que, independientemente que sea solo móviles o todo el ecosistema, es una cifra bastante grande. También Nadella ha hablado de las ambiciones. Las ambiciones son claras, una frase genérica, pero que puede traer cierta cola. La frase ha sido la siguiente: queremos llegar a más jugadores en más plataformas. Una frase en la que yo honestamente diría que no leería demasiado. Al fin y al cabo, como digo, me parece una frase bastante genérica, bastante normalita y que no nos aporta, pues, queremos
queremos llegar a más jugadores, más plataformas, etcétera, pues puede ser desde el frigorífico hasta más televisiones, o por supuesto también, lógicamente, Nintendo y PlayStation, en la que, vuelvo a repetir, Xbox ya lanza videojuegos y planea lanzar videojuegos, como por ejemplo Call of Duty en Nintendo Switch, o los próximos Call of Duty que salgan en PlayStation, o incluso otros títulos seleccionados de Activision Blizzard King, o incluso en la próxima IP de Zenimax Online. Quién sabe, ¿verdad? Ahora mismo de este tema de si van a ser más o menos multiplataformas, se ha rumoreado Hi-Fi Rush y o Thieves. Honestamente no sabemos demasiado, por tanto simplemente tenemos los rumores y solo nos quedaría esperar si esto algún día se da o si por el contrario no se da. Ya sabéis que al menos mi opinión es que no quiero que se dé porque me parecería pues una puntilla más al negocio de consolas que tiene Xbox. Pero es mi punto de vista, mi opinión, me podéis decir lo que queráis en los comentarios. Sigo pensando que no es la mejor idea de cara a expandir tu negocio, al menos en las consolas. Creo que sería decrecer el negocio de consolas, algo que, hombre, está claro que Xbox tiene ambiciones más allá de las consolas, pero yo soy jugador de consolas y me gustaría que la consola esté sana, no que esté dubitativa. En este caso también, ¿qué más hemos tenido respecto a la llamada? Pues bien, hemos tenido las proyecciones del próximo trimestre. Unas proyecciones que la verdad es que se mantienen pues bastante estables, con ligeras subidas. Básicamente Microsoft espera crecimiento gracias a Activision Blizzard. Se habla de un crecimiento de en torno al 50% en términos de contenido y servicios, un crecimiento respecto al mismo trimestre del año pasado. De hecho, se habla de un crecimiento del 52%, en el que Activision contribuiría un 50%, lo que Xbox crecería un poco 2%, ¿vale? Básicamente para que lo entendáis, ¿ok? Y por otro lado también se ha hablado de Call of Duty, se ha hablado de los juegos a desarrollar y que se esperan pues canales de contenido bastante significativos para sus próximos juegos. Básicamente que tienen muchos juegos en desarrollo, que tienen muchos videojuegos actualmente en el mercado, que tienen mucho contenido y que van a venir más actualizaciones. Y básicamente un poco esto. La verdad es que ya os digo, la llamada de accionistas me ha parecido pues algo light, algo suavita. Esperaba algún dato más, a lo mejor ahora con la... Aunque fuese haciendo un poco la trampa, esperaba a lo mejor que con la integración del core dentro de Game Pass, del Live, vaya, básicamente diese una cifra de Game Pass, pero no la han dado. Por tanto, estos son los datos que tenemos. No sé si os servirán de más o de menos, pero bueno, en general es esto. Ya os digo, se espera un trimestre, el próximo trimestre, que comprende de enero a marzo, bastante calmado, básicamente creciendo gracias a Activision, y lógicamente pues parece que no se esperan grandes movimientos en términos de lanzamientos, lo sabemos todos. No hay ningún gran exclusivo de Xbox para este primer trimestre, ni tampoco hay ningún gran lanzamiento. ¿A qué me refiero con gran lanzamiento? A algo nivel el año pasado, nivel Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy fue un videojuego que generó mucho dinero, tanto en Xbox como en PlayStation como en PC. Este año no hay un Hogwarts Legacy, no hay ningún juego en este primer trimestre a niveles de ingresos que pueda generar al nivel, como digo, de Hogwarts Legacy. Así que esta ha sido un poco la llamada de los inversores, que ha dado una de ellas. Respecto a las preguntas de los accionistas, de nuevo, me sorprende o ya no me sorprende, porque llevo ya bastantes llamadas encima, pero no hay preguntas sobre Xbox. Los accionistas directamente no preguntan sobre Xbox. Han preguntado una vez más por IA y por Azure, y una pequeña pregunta de Office, pero ninguna pregunta de accionista sobre Xbox. Así que los que tanto piden datos y que no dan datos y tal, vuelvo a repetir, desde aquí mi sugerencia es que compren un buen paquete de acciones, que tengan acceso a esa llamada de accionistas, que llamen y que pregunten ellos, porque parece que ellos, pañales cagados y demás escoria de las redes, profesores, etcétera, ellos están más preocupados por las cifras que los propios accionistas. Es cuanto menos sorprendente. Y señores, novedades para Starfield ya disponibles, porque sí, chicos, nueva actualización de Starfield, la que tendréis disponible tanto si sois usuarios de PC como si sois usuarios de consolas Xbox. En este caso, en lo principal que se ha centrado esta actualización ha sido sobre todo en mejoras gráficas, unas mejoras gráficas que sobre todo se notan en la iluminación. Los interiores han cambiado, muchísimos interiores, la iluminación, y se ve ahora mucho más inmersivo, mucho más bonito, y creo que en este caso es un punto a favor para el videojuego, así como también las puestas de sol y las puestas de sol básicamente, que ahora se ven mucho más espectaculares también y mucho más definidas que antes. Podéis ver, o puestas de sol, al fin y al cabo, la estrella que dé luz a X planeta. No tiene por qué ser el sol, porque tenemos 1000 planetas y muchos sistemas, no tenemos solo el sistema solar en este caso. Pero básicamente es eso, las puestas de estrellas o de soles o de como queráis llamarlo, la verdad es que se ven bastante mejor, la iluminación ha mejorado mucho y también hay ciertas novedades más. Algunas de las que cabe destacar, creo yo, es por un lado ha mejorado el soporte de las pantallas anchas, de estas pantallas de 21:9, ha mejorado bastante las widescreens estas, las pantallas amplias estas, si no me sale el nombre en español también.
muchísimos fixes, muchísimos ajustes, básicamente pues bugs solucionados por si habéis tenido alguno. Por ejemplo, si tenéis problemas en alguna misión que se os haya bugueado, como le pasa por ejemplo a Pablutus, pues le podréis echar un vistazo a la lista de mejoras, a ver si en este caso la misión que tenéis bugueada, por ejemplo, pues os permite seguir adelante. Por supuesto, también hay muchas mejoras en la calidad de vida del videojuego, tanto en el HUD como con los compañeros, como con las criaturas, los enemigos, y por supuesto también con los outposts, con la construcción de outposts, con los poderes, incluso también, ya os digo, muchísimas mejoras en muchísimas misiones. Con las naves también han cambiado cosas, también han cambiado efectos visuales y ciertas cositas en algunas skills del árbol de habilidades, y por supuesto también algunos cambios por el tema del FOV y demás, de las armas y de diferentes también ítems. Así que en general una actualización muy completa que sigue poniendo al juego cada vez más guapetón, de cara por supuesto a ese DLC de Shattered Spaces que todos esperamos, pero que yo honestamente creo que al menos hasta otoño, navidad del 24 no deberíais esperarlo, sino incluso más adelante. Le queda todavía un tiempecito, pero creo que va a ser una experiencia muy buena e incluso que mejorará al Starfield original, porque esa actualización, cuando la juguemos, vendrá acompañada de todas estas mejoras que mejoran muchísimo, todas estas actualizaciones y demás, que mejoran muchísimo lo que ya es buenísimo, que pudimos disfrutar todos desde el día 6 de septiembre con Starfield. Y señores, esto ha sido todo por hoy, como siempre, cumpliendo con las tradiciones de analizaros el informe financiero. Como digo, muy buenas cifras, un crecimiento enorme. Lógicamente el efecto Activision lleva a las espaldas la mayor parte del crecimiento, pero en general parece que Xbox por sí sola ya estaba creciendo y que Activision es un boost importante que sitúa a Xbox por encima de PlayStation. De hecho, para que lo entendáis, por ejemplo, para ponerlos en perspectiva, este es el mejor trimestre de la historia de Xbox. El mejor trimestre de la historia de Xbox, con diferencia de 2.000 millones, o sea, una auténtica barbaridad, pero lógicamente el asumir, el adquirir, el absorber a la prácticamente mayor publisher de terceros del mercado, pues tiene parte de culpa de esto. Así que en este caso, Xbox supera a PlayStation y Xbox tiene un futuro bastante brillante en el horizonte. Por supuesto, ahora lo que tienen que venir son grandes juegos, buenas ofertas de hardware y por supuesto también buenas ofertas para Game Pass. Señores, muy bien Xbox, muy contento, bastante tranquilizador este informe financiero. Muchas gracias a todos por el apoyo, like, suscribiros, comentario, campanita. Nos vemos en la próxima. Stay sexy. Adiós.